Bueno, pues hoy nos encontramos en una calle emblemática, y digo emblemática por el tránsito que tiene. Lo hacíamos la pasada semana en la calle Sor Alegría, también una calle muy céntrica. Hoy nos hemos venido a Ibáñez Marín, aquí junto a la carretera Idún, y yo creo que es un lugar por el que ha pasado toda Melilla para ir a Los Pinos, ¿verdad? Para bajar también de Los Pinos. Y bueno, pues cuando se quiere dar una vueltecita también se pasa necesariamente por aquí, por este lugar. Pero lo más curioso de esta calle, aparte de ser esa calle tan transitada, es su historia, porque yo creo que es curiosísima. A mí me gustaría, hoy como siempre estamos en compañía de don Manuel Cuenca, nuestro historiador particular y experto en estos temas, y me gustaría preguntarle a él, saber quién fue este personaje, quién fue Ibáñez Marín, qué es de su historia. Hola, buenos días, Francis. Pues efectivamente el personaje que le da nombre a esta calle tiene una historia muy curiosa. Y es que en la calle esta se llama Ibáñez Marín en nombre del teniente coronel don José Ibáñez Marín. Curiosamente, Melilla es quizás yo creo una ciudad única en España que le haya dedicado una calle a un personaje que solo ha estado vivo entre nosotros durante 12 horas. Y tiene otro antecedente también, es la calle General Pintos, que lleva el nombre de este general, que solo permaneció vivo entre nosotros 24 horas. Ya yo creo que es un caso inédito en la historia de España, pero en fin, así se escribe la historia. Don José Ibáñez Marín era el jefe del batallón de cazadores de Figueras, que pertenecía a la Brigada de Cazadores de Cataluña, y llegó aquí a Melilla el 23 de julio del año 1909, en el vapor Monte Toro, en el cual venía su batallón y otro más, que era el batallón de Barbastro, también de la misma brigada. Y apenas desembarcaron en el puerto, pues las unidades fueron enviadas a la línea de frente y, ya digo, a las 12 horas de permanencia aquí, en los combates de aquel día y aquella tarde, pues el teniente coronel Ibáñez Marín falleció en acción de guerra. Estamos hablando, como ustedes habrán comprendido, de la campaña del general Marina, campaña de 1909, conocida oficialmente como la Guerra del Rif, nombre equivocado porque su verdadero nombre es Campaña de Marina o Campaña de Melilla, aunque aquí entre los melillenses sea popularmente conocida como la Guerra del 9. Ya sabemos eso que se dice, uy, esto es más viejo que la Guerra del 9. Pues la situación que se planteó fue la siguiente. El día 9 de julio de 1909, los trabajadores rifeños que estaban tendiendo la vía de ferrocarril, que desde la Monte Wixan llegaba hasta Melilla, abandonaron repentinamente el trabajo y pocas horas después se produjo la primera agresión a las tropas españolas que estaban situadas en Sidi Hamet el Hach, el lugar donde hoy está el palacio de Su Majestad el Rey Hassan II, la carretera de Nador, y en la parte de enfrente que eran los lavaderos de la Compañía Española de Minas del Rif, los lavaderos del mineral. El general Marina, al ver aquella agresión que sufrieron los trabajadores y nuestras tropas, organizó una campaña de castigo que tiene su culminación el día 23 de julio cuando el general Marina intenta conquistar el Gurugú para alejar el peligro que se cierne sobre la plaza. La situación es tan difícil y tan dura que tiene que echar mano a todas las tropas disponibles de la guarnición y la guarnición se queda sin ninguna reserva, es decir, todas las tropas están empleadas en el frente que estaba en lo que son hoy día los Altos del Real. Y entonces esas tropas que van llegando de refuerzo, pues inmediatamente son cogidas en el puerto y enviadas a la línea de combate. Y bueno, así empezó la historia de la calle del teniente coronel Ibáñez Marín. Esta es la historia. Realmente es una historia muy, muy curiosa. Pero ¿cómo ocurrieron los hechos, señor Cuenca? ¿Cómo sucedió todo esto? Pues sí, los hechos se desarrollan de la siguiente forma. El barco este que hemos dicho, el Monte Toro, que traía estos dos batallones, llega al puerto de Melilla, pues sobre las 6 de la mañana, apenas estaba amaneciendo. Las tropas desembarcan, tras 2 días y medio de travesía por el Mediterráneo. Las tropas venían encubiertas porque era un barco de carga, no había sitio para alojarlos. Los pocos camarotes y dependencias que había eran para los jefes y oficiales. Imagínense usted aquellos hombres mareados de venir a bordo del barco, con los uniformes llenos de sus propios vómitos, desembarcan y cuando se dirigen al campamento del Zoco, que es donde está hoy el gran parque de maquinaria del Regimiento de Ingenieros, frente a la carretera Alfonso XIII, pues al llegar a la altura de donde está hoy la Plaza Primero de Mayo, la Casa Sindical, el general Marina, que ha tenido conocimiento de la llegada de este barco con estos refuerzos providenciales,
se dirige con su Estado Mayor y los abordan en el camino. Justo en la plaza 1 de Mayo, que era el camino que subía al fuerte de Camellos, pues le dice, bueno, se presenta a él y le dice: ¿quién manda este batallón? A la orden, mi general, soy el teniente coronel Ibáñez Marín. Que sus hombres se despojen inmediatamente de las mochilas, de todo el equipo suplementario, las mantas, aquellas mantas famosas que llevaban los soldados cruzadas a la espalda en bandolera, que se despojen de todo esto y uno de mis oficiales de Estado Mayor les dirigirá a ustedes a la zona de combate. El otro batallón que recoja la impedimenta de los hombres de su unidad y que se vayan a descansar y a recuperarse. Entonces queda el otro batallón, el batallón de Barbastro, queda como única unidad de reserva mientras todas las tropas están en el frente. La misión que se le encomienda al batallón del teniente coronel Ibáñez Marín es proteger el flanco derecho del general Marina al objeto de que pueda asegurar el terreno y puedan pasar los convoyes de suministro a las unidades combatientes y además puedan retirarse los heridos y cadáveres. Pero sobre las 5 de la tarde el fuego ya decrece y entonces se ordena la retirada de las unidades de forma ordenada por escalones. Una de las compañías que se encuentran en la punta del dispositivo pues no oye la orden de retirada y al ver que en ese momento hay una gran tranquilidad, los pobres soldados y sus mandos deciden comer algo. Son las 5 de la tarde y no han probado bocado desde que han llegado a Melilla. En ese momento que están comiendo, los rifeños se dan cuenta de que se está procediendo a la retirada y que esta unidad se ha quedado totalmente descolgada del resto del batallón. Y entonces aprovechan el momento para atacarlos. Aquellos soldados que eran bisoños, no tenían entrenamiento de ningún tipo, pues resulta que son arrollados por los rifeños y se produce una desbandada general. Entonces Ibáñez Marín se da cuenta de que aquella compañía está en un grave riesgo y decide, arenga a sus hombres, los reúne y al frente de ellos se lanza al asalto para intentar contactar con esta unidad que viene corriendo a la desesperada. Y en aquellos momentos, cuando se produce el contacto, el teniente coronel Ibáñez Marín, que está arengando a sus hombres, pues recibe un balazo en el pecho y cae muerto. Y fue tal la magnitud del desastre que el cadáver de Ibáñez Marín, junto con todos los hombres que cayeron en aquella acción de rescate de aquella compañía, se quedaron en el terreno, no se les pudo rescatar hasta el día siguiente que se preparó una unidad especial que fue a rescatarlos. Pero tras el rescate supongo que se plantearían muchísimas preguntas, se pondrían encima de la mesa. Una de ellas, si yo quiero que me la conteste, sería, yo creo, imprescindible hablar de esto. ¿Cómo es posible que enviaran a Melilla soldados sin ningún tipo de instrucción? Pues, Francia, estas son las cosas que pasan en este país. El ejército español casi siempre ha estado bajo mínimo, cuestiones presupuestarias, cuestiones políticas. Cuando se produce la llamada guerra de Margallo, guerra de Marina o guerra del 9, las unidades de cazadores estaban bajo mínimo, las compañías estaban compuestas por 30 o 40 hombres. Entonces, para completarlas, sin hacer unidades operativas, se decreta la movilización general. Pero tan mal que en lugar de coger y llamar a filas a aquellos que eran más jóvenes, que hacían menos tiempo que habían dejado el ejército y por lo tanto tenían pues más fresco el concepto de la instrucción y de la disciplina, se hace un llamamiento por orden alfabético y entonces empiezan a incorporarse hombres con 38 años, con 40 años, con 32 años, hombres mayores, hombres casados, con hijos, con familia, a los cuales les crea un problema increíble, porque claro, estaban trabajando y aunque el jornal de aquellos tiempos era de 4 o 5 pesetas diarias, al pasar al ejército ganaban 25 céntimos diarios, con lo cual dejan a su familia en un estado total de indefensión económica. Esto, aparte de que aquellos hombres carecían de instrucción, había individuos que hacía 20 años que se habían licenciado, incluso desconocían totalmente el armamento que se estaba usando en esos momentos. Aquella movilización así a lo bestia, pues concita las protestas de los barceloneses. Intentan impedir que estas unidades embarquen y entonces se crea un motín popular que todos conocemos con el nombre de la Semana Trágica de Barcelona. Un motín que tuvo que ser reprimido por el ejército con un alto coste en muertos, heridos y sobre todo en actos de vandalismo de la gente que se desmadró. Con decir que la mitad de las iglesias y conventos de Barcelona fueron quemados a lo largo de aquella semana. Estas unidades, pues lógicamente, llegaron a Melilla sin ningún tipo de instrucción, faltos de moral, faltos de entrenamiento, tras una larga travesía de 2 días y medio. Pues claro, es explicable que al oír los primeros disparos y ver los primeros heridos o los primeros caídos, pues que echaran a correr, prácticamente se declaró el grito de sálvese quien pueda. Y desgraciadamente, pues estas son las consecuencias de no tener una fuerza armada prevista para una contingencia de cualquier tipo, como desgraciadamente ha seguido ocurriendo a lo largo de nuestra historia. Sin duda la de Melilla una historia llena de episodios como el que contamos, del que hablamos.
pero costó muchas bajas este episodio, como bien decíamos, de la historia melillense. Pues sí, efectivamente, hay que tener en cuenta además que había otro problema, un problema realmente que hoy día es incomprensible. Era el que los mozos que eran llamados a fila y cuya familia podía pagar 1.500 pesetas en metálico, estos estaban exentos de hacer el servicio militar. Era lo que popularmente se llamaba como la redención en metálico. Imagínense ustedes en aquellas fechas quién podía disponer de 1.500 pesetas para librar a su hijo del servicio militar. Pues nada más que los ricos, los poderosos. Entonces, el que venía aquí a África, ¿quién era? Pues el campesino, el agricultor, el obrero, el trabajador, en fin, la gente más marginada, la gente que no tenía recursos, por lo cual la guerra era tremendamente impopular entre los españoles, porque se pensaba que lo único que se hacían los españoles aquí era defender los intereses de la compañía Minas del Rif, cuyo presidente del Consejo de Administración era el conde de Romanones, sempieterno primer ministro, presidente del Consejo de Ministros del rey Alfonso XIII. Las bajas, pues solo decir que aquel día, del 23 de julio de 1909, el batallón de Figueras tuvo 46 muertos, 280 heridos y 12 desaparecidos. Es decir, que el batallón quedó totalmente pulverizado. Aquella campaña, los 3 intentos que hizo el general Marina de conquistar el Gurugú frontalmente, fueron los combates del 18, del 23 y del 28 de julio, costaron unas 2.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Y al final el Gurugú no se pudo conquistar por este sistema. Lo que hizo Marina fue esperar durante los meses de agosto y parte de septiembre a reunir aquí un ejército expedicionario de 45.000 hombres y después, a partir del mes de septiembre, cambió de táctica. Lo que hizo fue una maniobra envolvente para rodear el Gurugú. Salieron 3 columnas de Melilla, una al mando del general Tobar, otra al mando del general Orozco y otra al mando del general Morales, abuelo del actual general segundo jefe de nuestra guarnición, don Ángel Morales, y en una maniobra envolvente, unos se dirigieron por la zona de Benichicar, cortaron la posibilidad de que las cávilas de Benichicar pasaran al Gurugú, la otra rodeó el Gurugú por detrás hacia la zona y ocupó Nador. Entonces, con esta maniobra envolvente se pudo aislar el Gurugú. El Gurugú por fin se ocupó el día 28 de octubre de 1909 y se ocupó sin pegar un tiro. Los rifeños, al ver la maniobra envolvente que estaba haciendo Marina, escaparon del cerco y aquel monte que en el mes de julio había costado tanta sangre intentar conquistar, 3 meses después se pudo ocupar sin pegar un solo tiro. Y yo les recomendaría a los melillenses que fuesen al Museo Militar y allí verán una bandera de mochila, que está puesta en una vitrina. Una bandera de mochila es una bandera pequeñita, es la bandera que llevaban los batallones, que no era la grande. Y allí figura la unidad que por primera vez hizo la bandera española en el Gurugú. Y bueno, pues efectivamente esta es la trágica historia de aquella jornada ya conocida como los combates del Barranco del Lobo. Un lugar mítico, sin duda, el Barranco del Lobo. Mítico, desgraciadamente, por decirlo de alguna forma, para los melillenses. Pero me gustaría saber, señor Cuenca, ¿cuál fue el historial de este personaje, Ibáñez Marín, que yo creo que no solamente fue un militar de consideración, sino que también se abrió a otros campos, como por ejemplo el de la literatura? En fin, cuéntenos un poquito el historial de Ibáñez Marín. Ibáñez Marín tenía un historial muy curioso, Francis, porque no era el típico guerrero de que le lleva a su ardor guerrero, sino que era un hombre también un gran científico. Ibáñez Marín había nacido en el pueblecito de Enguera, en la provincia de Valencia. Muy joven, con 12 años, ingresó en la Academia de Infantería, de la que salió como alférez o segundo teniente con 15 años, y rápidamente se fue a Cuba, donde estuvo combatiendo. Era la época también de la sublevación de Cuba. Allí alcanzó el empleo de primer teniente por méritos de guerra y bueno, allí estuvo hasta que en 1898 España perdió la guerra de Cuba y aquello hubo que entregarlo. Llegado a la península, ascendió a capitán por antigüedad y como había contraído el paludismo, una enfermedad típica de allí de la isla antillana, pues estuvo durante los empleos de capitán y comandante en destinos burocráticos. Entonces aprovechó el tiempo y era un gran amante de la historia y recopiló todas las campañas napoleónicas en España. Entonces publicó una serie de obras que era la historia de la Guerra de la Independencia. Hoy día es un libro básico, o es una obra básica, porque son varios volúmenes, para cualquiera que quiera estudiar la historia de nuestra Guerra de la Independencia. Se convirtió en un auténtico experto de los ejércitos napoleónicos y a tal punto llegó su fama que su obra fue traducida al francés, al inglés, al alemán, al italiano, y el gobierno le concedió la Gran Cruz de Carlos III, la condecoración que el gobierno español concede a todos los científicos e investigadores. Era un hombre tan querido por sus subordinados
que ustedes van a ver una foto realmente impresionante. Ya hemos dicho que el cadáver de Ibáñez Marín quedó tumbado en el terreno enemigo hasta que al día siguiente se le pudo rescatar. En el famoso tren que venía desde el campo, al llegar al hospital militar y ver que estaba muerto, se le metió en un carro y se le mandó para el cementerio. Y allí sus soldados le quitaron el uniforme manchado de sangre, lo lavaron, le pusieron un uniforme limpio, lo metieron en el ataúd, y una vez puesto en el ataúd en el suelo, son, como digo, unas imágenes impresionantes. Los soldados fueron pasando, aquellos soldados de uniforme de rayadillo, con el ros, con la cogotera para que no le diese el sol, con las alpargatas, porque no tenían ni botas, venían en alpargatas, fueron pasando, se descubrieron, se arrodillaron y besaron la frente del cadáver de su teniente coronel, porque se había sacrificado para salvar a sus hombres. Creo que esta foto y esta actitud de su subordinado es el mejor homenaje que se le puede hacer a este militar, que demostró, como tantos militares, que con la misma mano se puede manejar muy bien la espada para defender a España y la pluma para enaltecer los valores históricos que tiene nuestra patria. Y que esta es la historia, Francis, no creo que haya más cosas que contar. Hombre, nada más que contar y nada menos, porque hemos hablado de un personaje de la historia melillense, yo creo que importante, y no por el carácter de la historia en general que le envolvía, sino por el hecho de que solo estuviera en Melilla esas poquísimas horas, 12 horas, y que haya pasado, ¿verdad?, a la historia de esta ciudad, incluso con una calle que tenemos, por cierto, en y que nuestras está espaldas. enterrado aquí, precisamente en el panteón de la Guerra de Margallo, está enterrado el general Margallo, el general Pinto, y está enterrado el teniente coronel Ibáñez Marín. Pues yo creo que es una historia, hemos repasado uno de los bellos pasajes Sí, de la bellos historia. y tristes. Y tristes, efectivamente, a la vez, de la historia de esta ciudad. Señoras, señores, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos, hablado de Ibáñez Marín, hemos sabido de su historia, y ahora lo que procede, como hacemos en todos los programas, es dar una vuelta por esta calle, ¿verdad?, que ustedes seguro que habrán transitado en alguna ocasión. Y bueno, den un paseo y nosotros vamos a ir a uno de los vecinos de aquí, de este lugar, con el que vamos a hablar de su pequeña historia particular en esta calle, la calle Ibáñez Marín. Volvemos enseguida. Bien, pues ya hemos conocido, hemos visto la calle Ibáñez Marín, ya sabemos de su historia gracias a lo que nos ha contado don Manuel Cuenca. Y ahora, como siempre, estamos ya en casa de uno de los vecinos de esta calle, al que le agradecemos enormemente el que nos haya recibido, el que nos haya abierto las puertas de su casa. Estamos en casa de Ángel Martínez y con él vamos a hablar de la parte que corresponde a la vida de las personas que habitan estas calles, que no solamente son calles y asfalto, son muchas cosas más. Con él vamos a hablar y a mí me gustaría que me comentara, don Ángel, ¿conoce usted la historia de esta calle? ¿Sabe quién fue Ibáñez Marín? Cuéntenos un poquito. Bueno, me preguntas si conozco la calle y te tengo que decir que he nacido aquí, tengo 55 años, aquí me casé y he vivido toda mi vida, solo que me mudé, o sea, un poquito más para arriba de la calle y claro, yo vivía en el número 9
y era la tienda de la Africana, y a nosotros nos conocían por el hijo de Alfonso, el de la Africana, y era así, era un punto de referencia, eran otros tiempos, porque, bueno, pues no había televisión, lógicamente, y todo el mundo tenía, ya digo, ese punto de referencia en la tienda de ultramarinos. Y aunque no conozco la historia del personaje, pero esta calle ha tenido unas vivencias tremendas, ¿no? Y ya no solo como calle, porque yo pienso que las calles no son solo la obra pública, sino que tienen también la anuencia de los personajes, los sonidos, las personas que han vivido en él, las vivencias. Esto es lo que hace una calle y sus alrededores y su entorno. Efectivamente, miles de historias que supongo que habrá vivido en este lugar, pero a mí me gustaría que nos contara alguna de ellas, que nos hablara de las anécdotas, de los recuerdos que tiene usted de la calle, de lo que ha vivido aquí en la calle Ibáñez Marín. Las vivencias, anécdotas, miles. Por ejemplo, me acuerdo había un par de árboles que eran famosos, era la casa de don Demetrio Esteban, un doctor muy famoso que vivía justo enfrente de la tienda, que era un par de árboles tan enormes como los que hay en la puerta en el jardín de La Salle, y eran tan altos que tuvieron que venir los bomberos a demolerlos poco a poco, porque aquello no se podían tirar. También me acuerdo de la zona de alrededor de la calle, por ejemplo, el Río de Oro. Hemos tenido inundaciones en que se llevaba coches, ganado, sobre todo de la orilla de enfrente, pero el río, antes de estar canalizado, pues esto era un problema casi todos los años de riadas, y esto te queda, ¿no? Como personaje, bueno, pues me acuerdo de la anécdota, por ejemplo, de que la famosa actriz Kitty Mamber, que está saliendo en muchas series de televisión, ella era gemela o melliza, perdón por la inexactitud, pero bueno, no me acuerdo, era gemela o melliza, eran dos hermanas, eran muy crías, y me acuerdo precisamente que como todo el mundo iba a la tienda a pedir el socorro, el remedio, ¿no? Allí estaba Alfonso, que era mi padre, y estas chiquillas se metieron a ducharse, y con el calentador, que antiguamente no había tanta seguridad en las instalaciones, el calentador estaba dentro y se estaban prácticamente asfixiando, estaban solas en la casa. Mi padre tuvo que subir urgentemente porque vivían en el tercer piso de nuestro mismo edificio, y por el montante de la puerta pues tuvo que abrir la puerta por dentro, porque efectivamente aquellos se estaban asfixiando. Y esto es una anécdota, y es un personaje famoso que ha vivido aquí. Eran hijas de un comisario de policía que era Mantecón, que mucha gente se acordará de él, por ejemplo, ¿no? Una de tantas. Efectivamente, una de las tantas y tantas anécdotas que ha vivido, que me imagino que son muchísimas durante tanto tiempo viviendo en esta calle, pero hay algo que yo creo que a todo el mundo le gustaría saber, y es curioso porque a ustedes les ha cambiado la vinculación que tiene este barrio con el Río de Oro. ¿Les ha cambiado la vida, a diferencia, por ejemplo, de las personas que viven en el centro? ¿Qué diferencias hay o qué anécdotas, qué vinculación hay entre este barrio, esta calle y el Río de Oro? Bueno, pues ahora ya no hay tanto apego al río, porque desde que está canalizado, lógicamente, ya no se puede acceder a él con tanta facilidad. Pero antiguamente estaban las huertas. Tengo que recordar que la calle, exactamente en los límites de la calle, yo me acuerdo de muy crío que ahí estaban las alambradas de las huertas que habían detrás, y he visto construir prácticamente todo el barrio de atrás, que por cierto le decían el barrio Salamanca de Melilla. En fin, porque era muy tranquilo y las casas nuevas, por supuesto. Y entonces estaban las casas mezcladas con la huerta. Entonces, a través de esas huertas, pues entrábamos en el río, y yo me acuerdo, como de cosas de crío, que con los del Tesorillo, bueno, el barrio este se llevaba a matar. No sé por qué, nos tenían manía, y nosotros a ellos. Y tenían que pasar por aquí para el instituto, para el estudio del instituto. Entonces, quedábamos para por la tarde, bueno, a través de trincheras y todo, con toda la parafernalia de un ejército, parecíamos. Entonces, pues, a guerrillas, y allí, pues, a piedra limpia, cosa de los críos antiguamente. Y además, alguno lo llamaba su padre, bueno, pues, o su madre, ¿no? Y entonces, bandera blanca, el banderazo, y nos retirábamos el que fuera, y luego seguíamos otra vez. Bueno, ya te digo, cosas de críos.
Luego cerca del río, al lado, vamos, en las huertas, había como una especie de tótem, y es que allí era donde nosotros nos reuníamos, era un sitio de referencia, y era la higuera, le decíamos, y era una higuera abandonada que había, echaba sus frutos y todo, pero estaba allí abandonada. Y yo he visto, aquello fue durante muchos años, al cabo del tiempo, siguiendo yo aquí en la calle, venir gente, quizá un poco mayor que yo, con las carreras terminadas, gente situada en toda la península, y me acuerdo de uno concretamente que vino a ver la higuera, vino de viaje a Melilla y una de las pretensiones suyas era ver la higuera, cuando ya en ese sitio de la higuera, en el solar, ya había una construcción ya. Bueno, pues a este hombre se le cayeron un par de lágrimas, porque claro, era el símbolo de su niñez, era el símbolo de su niñez y juventud. Entonces, bueno, es el apego de la gente a estas calles, ¿no? Y a este barrio. Y hablando de apego al que hacía referencia hace un instante, ustedes también le tendrán muchísimo apego y algo especial sentirán ustedes cuando comienza la Semana Santa. Lo digo porque por esta misma calle, por la calle Ibáñez Marín, es un lugar de paso de las muchas procesiones que se desarrollan a lo largo de la Semana Santa melillense. Sí, efectivamente. Ahora pasan, es que, claro, la vinculación es total también con el barrio del Príncipe, de hecho a él pertenecemos. Y entonces ahora la parroquia del Príncipe, de la Medalla Milagrosa, de siempre han hecho las procesiones entrada y salida por aquí, recogida por la misma calle. Ahora pues se recogen por la Cuesta de los Hermanos, que le decimos, ¿no? Por los Hermanos de la Salle. Pero antiguamente estudiábamos en la Salle, íbamos en la procesión, era multitudinaria, iba la Legión, como siempre, como sigue yendo con ella, y aquí yo me acuerdo que aquello era una fiesta. De hecho, aquí hacían una serie de ejercicios en la plazoleta esta donde actualmente vivo, conocida como la plaza de automovilismo, la plazoleta de automovilismo. Y aquí era verdaderamente un espectáculo, ¿no? La Semana Santa, pues claro, era tradicional el paso por la calle Ibáñez Marín, y Carlos de Arellano ya cogía el parque. Ese es el del paso de la procesión por el parque, desde luego uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa melillense. Pero hemos hablado de la vinculación que tienen ustedes con la institución, en este caso podemos decir un poco de la Iglesia, relacionándolo con el tema de las procesiones, pero ¿qué vinculación tienen con otras instituciones de Melilla? Por ejemplo, la militar, la educativa. Cuéntenos un poquito. Bueno, el barrio ha estado muy vinculado siempre a diversas instituciones, concretamente al Ejército, porque aquí, como en otros barrios de Melilla ocurre, aquí estaba el acuartelamiento, por ejemplo, de automovilismo. Esto era una institución. Hay que tener en cuenta que automovilismo, digamos que reparaba todos los carros de combate, todo lo que suponía automóvil, lo reparaban aquí de toda la guarnición, incluso del protectorado. Esto tenía una importancia tremenda. Luego estaba el parque eventual, donde ahora están construyendo unos bloques, prácticamente ya están terminados, unos bloques de vivienda, se llama así, parque eventual. Teníamos un poco más para arriba lo que antiguamente era Infantería 52, que luego fue Regulares 2. Y por otro lado, bueno, concretamente decir que en automovilismo, antes me refería que las calles eran sonidos, eran vivencia. Bueno, entre estos sonidos era inconfundible aquellas sirenas que tocaban a ciertas horas, que nos servían a todo el barrio, para decirnos la hora de entrada, de salida de aquellos personal civil del Ejército, que en aquella época yo puedo calcular que serían unos 700 personas que entraban ahí a diario. Entonces esto era un movimiento de personal, ¿no? De trabajadores. Y luego también otras instituciones, por ejemplo la enseñanza, bueno, ¿quién no sabe el Colegio de los Hermanos? Esto es una institución estrella en Melilla, ¿no? Y nos pertenecía, sabíamos que hemos estudiado ahí por cercanía, porque antiguamente, bueno, pues te ibas a donde más cercano estabas, ¿no? Y otro sonido que yo recuerdo gratamente era la campana de los recreos, de las llamadas y tal a clase. Y bueno, estas son instituciones innegablemente que estaban íntimamente ligadas a esta calle y a este barrio. Pues efectivamente una vinculación la que tiene esta calle tremenda, diferentes instituciones
de la ciudad, que tanta historia, ¿verdad?, han acumulado durante años, como lo es este barrio, el barrio del Príncipe. Nosotros lo vamos a dejar aquí, no sin antes, por supuesto, agradecerle a don Ángel el que nos haya abierto las puertas de su casa amablemente, nos haya dado todo tipo de facilidades, y breves segundos por si quería añadir alguna cosa, don Ángel. Pues nada más, deciros que tenéis mi casa abierta para lo que queráis, os lo ofrezco de todo corazón, y agradecer este programa que hacéis, que lo hacéis muy bien, suelo seguirlo y el agradecimiento es porque nuestros hijos, este programa ayuda a que nuestros hijos conozcan mejor su tierra. Es muy bonito saber la historia de su tierra y este programa Callejeando, sin ser grandes pretensiones en cuanto a los barrios, pues nos ayuda a conocer un poquito de lo que ocurría en aquellos tiempos. Gracias. Pues gracias a usted por la amabilidad de sus palabras y a ustedes agradecerles también el que nos sigan cada martes. Eso sí, hablando de la historia de la ciudad y como decimos siempre, la historia de Melilla paso a paso. Hasta el martes que viene. The darkness of the night and above, where is the beauty